Esa que les hicimos el pasado año. Vicente Lul nos contó en primicia lo que implicaban los recientes hallazgos de una gran muralla en el yacimiento argárico de la Bastida de Totana, en Murcia. Ahora queremos verlo con nuestros propios ojos y para eso atravesamos el túnel del tiempo. Estamos en el Cerro Gordo. Este es uno de los montes que rodea el yacimiento de la Bastida. Esta ciudad estaba rodeada por asentamientos muy pequeños que controlaban todos los accesos a los posibles enemigos. Es una ciudad muy antigua, quizás la más antigua de Europa centro-occidental, y que llegó a tener en su máximo apogeo unos 1000 habitantes. Aquí vemos las zonas donde hemos excavado. Principalmente los trabajos se han centrado en la ciudad baja, donde hemos recuperado residencias de diferentes tamaños, espacios de uso político, espacios supracomunales de carácter económico. También hemos excavado en lo que es la cima, donde hemos documentado partes de un complejo dedicado al disfrute y al dominio de la élite. Y por último, hemos excavado recientemente la zona de la fortificación. Todas estas áreas excavadas van a componer, junto al museo y las instalaciones de almacenamiento y los laboratorios, van a suponer un parque arqueológico de futuro y de gran importancia. Pero ahora a continuación vamos a intentar ver en detalle algunos de los descubrimientos. Bueno, esto es la tercera torre de este gran complejo fortificado. Es una torre troncocónica, totalmente maciza, como las demás, y en este caso es una torre que está imbricada en el lienzo murario, es decir, que lo traspasa. Si podemos acercarnos, podemos ver cómo los lienzos, que eran, por supuesto, de láguenas amarillas, son distintos en coloración de los lienzos forrados con estas láguenas grises. Esta diferencia de color no solamente sería estética en su momento, pensar que estarían totalmente recubiertas, estas de azul grisáceo y estas de amarillo, no solamente haría un contraste, sino que además recubrían las piedras, hasta generar como un alisamiento global que impidiera a los atacantes engancharse en los escalonamientos que hacen las piedras. Es decir, eran paredes totalmente lisas y eso es muy importante retenerlo. Y después, lo más interesante también es que esta argamasa de láguenas azulosas es de mucha mayor dureza que la argamasa de las láguenas amarillas. Y es que seguramente el componente del tiempo de fragua era diferente en las dos, pero esos son análisis que estamos realizando y no sabemos aún por qué utilizaban una argamasa para un tipo de estructura y otra para otro tipo de estructura. Un elemento defensivo de la misma magnitud o casi parecida que las torres macizas son estos enormes taludes. Aparte del recurso defensivo de los taludes, estas torres, debido a su cercanía, tenían un elemento militar de primer orden, y es acabar fácilmente con el enemigo al acometerlo desde todos sus flancos. Dejaban a un lado el flanco derecho libre, al otro lado el flanco izquierdo libre, y además los defensores tenían de frente al enemigo. Si pensamos por un segundo que no son estos los planos originales, sino que los defensores estaban a 7 metros, no a 4, que es lo que se ha conservado de las murallas, veremos que la actitud defensiva es poderosa. La perspectiva que tenemos aquí también nos puede servir para ilustrar la presencia de una puerta muy antigua. Esta puerta se puede observar con el cambio de la fábrica constructiva. Los lienzos que vemos aquí son lienzos de piedras medianas, mientras que lienzos en hiladas más o menos paralelas, pero a partir de aquí tenemos una huella de puerta que concluye en esta zona de aquí. Es decir, que aquí tenemos una abertura que sería la puerta original. Esa puerta original, como vemos, tendría únicamente la dificultad de la rampa, pero se entraría directamente desde el camino fácil. Es por eso que la tapiaron y generaron otra puerta mucho más defensiva que veremos más tarde. Las torres tienen un basamento enormemente compacto, con argamasas básicamente azules, es decir, las más duras, y está conformado estrictamente por piedras de corte mediano que sirven para flexibilizar el asentamiento. Hay que pensar que además estas torres están salvando un desnivel del 40%.
Eso quiere decir que la ingeniería militar puesta en marcha, puesta en práctica aquí, es de un muy alto nivel. Antes hemos hablado de los taludes. Ellos generaban un ánima, un lecho de piedras pequeñas, muy trabadas con argamasas azules, que son las mismas argamasas con las cuales construían las torres. Precisamente sobre estas piedras y esta argamasa colocaban tierra, y esa tierra hacía, al juntarse con las piedras y la argamasa, un piso muy movedizo, consiguiendo inclusive que el enemigo que quisiera saltar resbalara permanentemente, ¿no? Es una astucia militar, por así decirlo. Al inutilizar la puerta de la que hablamos anteriormente, el enemigo se veía obligado a buscar la puerta de acceso. Claro, al hacerlo dejaban siempre la muralla a la derecha. Eso implicaba que la parte útil, al menos del 90% de la población, que es la derecha, la que blande las armas, estaba indefensa, mientras que la parte izquierda, que es la que tiene los instrumentos de defensa, quedaba en el otro lado. Estaban verdaderamente frágiles en ese sentido. Doblemente cuando tenemos que hacernos una idea de que esta torre bastión tenía una altura prácticamente de 7 metros. Ahora mi compañero os va a explicar el proceso por el cual se veían también obligados a girar en L para entrar a la ciudad. La entrada es siempre el punto más débil de cualquier sistema de fortificación. En el caso de la Bastida, la entrada estaba protegida por una gruesa puerta de madera, cuyos 2 goznes tenemos todavía conservados aquí, y además por una plataforma avanzada de reducido tamaño que dificultaba el uso de arietes. Para aquellos que consiguieran, pese a todo, franquear la puerta, todavía quedaban expuestos a nuevos riesgos al tener que atravesar forzosamente un pasillo fortificado, por el que avanzo ahora, en el cual ya desde la entrada quedaban expuestos a todo tipo de proyectiles lanzados desde derecha a izquierda. Esto que tenemos aquí no es una pared, es simplemente el límite de nuestra excavación. Y además es un documento histórico fantástico, porque nos informa sobre los usos de este lugar a lo largo de casi 7 siglos. Unos usos que comenzaron aquí abajo, en estos niveles que testimonian que este espacio estaba al descubierto. Esta gente no barría, esta gente recibía de tanto en tanto los aportes coluviales de lluvias, y cuando les parecía que el espacio era poco transitable, superponían una capa de mortero, de argamasa, que una vez seca servía como nuevo piso. Aquí tenemos pues toda la secuencia secular de esta forma de ocupar el espacio, y en algunos momentos este espacio era ocupado con alguna mayor intensidad. Podemos tener en algún momento determinado una hoguera, unos restos de consumo ocasional, y más adelante, unos siglos más adelante, tenemos una tumba individual propia del mundo argárico, en este caso una cista forrada por lajas, en cuyo interior encontramos el cadáver totalmente encogido de una mujer de mediana edad. Murió entre los 55 y los 60 años de edad. También sabemos que tuvo al menos muchos embarazos y unos cuantos partos, porque nos los enseñan estos pequeños salientes que se llaman tubérculos púbicos. Y lo más interesante que vemos en ella es que tiene muchas patologías, muchas evidencias traumáticas en su cuerpo. Concretamente, donde mayor se ve las lesiones de traumas es en la columna vertebral, en la zona baja y en la zona media. En la zona del cuello, no. Quizás es sugerente, por el lugar donde se encontró, que estas fracturas hayan podido haber sucedido en una caída, en la caída de la muralla. Pero no lo podemos saber porque además tenemos solamente este caso. Lo que sí está claro y es evidente, que todas estas fracturas que sufrió, las superó. Porque vemos que hay toda remodelación en el hueso, lo cual está indicando que no murió por esas causas, por esas caídas, por esas múltiples fracturas. Y otro elemento que nos señala que podría haber estado ocupando, viviendo o haciendo actividades en esa zona de la muralla con una gran pendiente es en la zona de los pies, que tiene además artrosis, y en la zona de los pies tiene unas lesiones que indican o son típicas de la búsqueda del equilibrio en terrenos abruptos, en zonas de pendiente, que es una realidad que como se ha podido observar en la muralla es lo que hay. Y esta mujer fue enterrada en 1880, 1860 antes de nuestra era. Hay muy pocas tumbas. Solamente tenemos
5 tumbas en la zona de Piedemonte, y la característica que tiene y que comparte con esas otras tumbas es que también encontramos lesiones patológicas, enfermedades inflamatorias que quedan registradas. Y estas características no las van a cumplir los pobladores del Largar en los momentos más recientes, que hay mucha mayor abundancia de enterramientos, pero que mueren antes, más jóvenes, y tenemos muchos infantiles, y sobre todo casi no se observan patologías. Nos encontramos intramuros, junto a la cara interna de la muralla. Desde este lugar podemos observar la enorme potencia de los depósitos de sedimentación aluvial que fueron frenados justamente por el paramento interno de la muralla. Esos depósitos nos informan de que en las cercanías no hubo ningún barrio residencial, lo cual a su vez refuerza todavía más el carácter estrictamente militar de la muralla, de la fortificación. En estos potentes depósitos, básicamente de gravas y de tierra suelta, hemos encontrado puntualmente restos de cerámica, restos de animales y, enigmáticamente, restos humanos. Como os ha dicho María Inés, en los niveles inferiores de la muralla, que corresponden al cambio de milenio, han aparecido gran cantidad de huesos humanos. Este hecho nos ha sorprendido muchísimo, porque si lo comparamos con la zona la zona propiamente urbana, lo que llamamos Piedemonte, ahí los huesos erráticos, los huesos desarticulados, eran escasísimos. Además, estos huesos están muy fragmentados y presentan concreciones calcáreas, que reflejan que estuvieron expuestos a la intemperie durante largo tiempo. En contraposición, los huesos de la muralla presentan un estado de conservación excelente. La ausencia de erosión nos indica que el hueso originalmente estaba muy cerca, que enseguida fue cubierto de sedimento por la ausencia de concreciones, y después ya como punto importante es que hemos podido identificar mismos individuos en mismos niveles sedimentarios. La identificación de estos mismos individuos nos está indicando que los cuerpos debían estar cerca en el momento de descomponerse. Una de las preguntas que se abre en este momento entonces es ¿qué hacen estos huesos aquí? ¿Quiénes son? Para responder a esta pregunta, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es mirar realmente estos huesos dónde están, dónde se han encontrado. Y es que están en una zona de la ciudad que estaba dirigida principalmente al ataque y a la defensa, no en otro lugar. Y si bien es cierto que no tenemos evidencias directas de muertes violentas, sí que hay indicios de que hubieron otros acontecimientos violentos producidos con anterioridad. Es el caso de esta costilla, que presenta una lesión por objeto cortante, que nos está indicando que en algún momento dado esta persona fue atacada y apuñalada en el flanco izquierdo de su cuerpo. Entonces, ¿puede tratarse realmente de gente que murió en un conflicto? Podría ser. Nos puede hacer dudar la presencia de algún resto de niño o niña, pero también sabemos que en las guerras no siempre mueren los soldados, o realmente quienes menos mueren son los soldados, y que realmente hay muchas víctimas que son ancianos, niños y niñas. Será necesario, para ir pudiendo responder a todas estas preguntas, ampliar la zona de excavación y analizar con más detalle todos los procesos que han generado este depósito. Realmente, ¿de dónde pueden proceder estos huesos? Si hay más, ¿cómo están dispuestos? Lo que es evidente es que con esto se abre un nuevo escenario a investigar. Estas son las únicas armas que se han encontrado junto a alguna punta de flecha de cobre en el interior del pasillo fortificado de la muralla. Están fabricadas en asta de ciervo. Sí, son 2 ciervos adultos, 2 animales diferentes porque es el lado derecho, y han recuperado el asta cuando ha sido mudada, después de la muda anual del animal. Emplean este lugar, esta parte, que sería la luchadera, que también se llama así porque es la misma rama que emplea el animal para la lucha, y cortan aquellas partes distales o candiles más pequeños o ramas que les impiden el agarre
del objeto. Sí, precisamente el agarre por esta parte distal les impide, tienen un tope que les impide que se salga, que la puedas asir dificultosamente. Y la parte contraria, que es la parte que incide, más bien contundente, genera una cinemática muy parecida, muy similar, por no decir idéntica, a la que tendrían las alabardas, que hace la misma función que la luchadera que hemos hablado antes. Y este es precisamente una simulación de lo que sería el astil, para ver cómo es un arma totalmente perpendicular y contundente, como lo eran también las astas, que están hechas en cobre, cuando estas, que también son alabardas, son de materiales estrictamente perecederos. Sí, aunque parezca frágil, como podemos verlo, en el momento en el que se está empleando como arma es muy duro y muy fuerte, porque también el animal lo emplea como un mecanismo de defensa. Esto quiere decir que este tipo de armas se tienen que asociar a la tipología militar como arma contundente. Hemos visto torres, entradas con trampa, pasillos fortificados, pero la Bastida todavía nos deparaba alguna sorpresa más en el campo de la estrategia militar. Uno de los descubrimientos que más nos han sorprendido ha consistido en una poterna, una puerta falsa que servía para hostigar por sorpresa a los asaltantes. La poterna es un elemento militar de una gran astucia. Permitía efectuar salidas por sorpresa por parte de los defensores con el fin de tomar totalmente desprevenidos a los asaltantes, que en ese momento estarían intentando derribar la puerta. Hemos tenido la suerte de haber excavado y documentado el arco de la poterna intacto, un hallazgo absolutamente inédito en el contexto de la prehistoria europea, con unas características formales semejantes a las poternas de las grandes civilizaciones orientales. Como veis, esta poterna no está excavada del todo, fue cegada intencionalmente en un momento determinado, cuando las tácticas de defensa variaron, hicieron desaconsejable su uso, y aquí podemos ver los restos de los derrumbes que cegaron posteriormente todo el pasillo de entrada. La muralla protegía el acceso más fácil a la ciudad. Fijaos cómo el trazado de la muralla, unido a la topografía del terreno, forzaba a los atacantes a meterse en una especie de embudo, en el cual tenían la muralla a la derecha y el barranco a la izquierda. Para encarar la puerta debían girar, debían torcer un recodo y quedar en desventaja, en clara desventaja respecto a los defensores. Una vez traspasado ese recodo, quedaban en la puerta, y el ataque a la puerta estaba defendido además por la poterna, por una entrada secundaria que permitía a un grupo reducido de defensores atacar por sorpresa al grupo de asaltantes. Desde aquí podemos observar bien el tramo de más de 40 metros de fortificación que hemos descubierto, con sus 5 torres, su entrada monumental, su poterna, y podemos intuir el trazado que seguiría la continuación de la muralla, cerro arriba, en torno a unos 300 metros de longitud, hasta rodear perfectamente la cima. La ciudad fortificada de la Bastida es muy relevante y sumamente importante por dos motivos principales, uno científico y otro patrimonial. Su importancia en términos científicos es que va a reescribir seguramente la historia de las relaciones y los vínculos entre lo que es el oriente y el occidente del Mediterráneo. Y eso es sumamente interesante para nosotros, porque quizás se reabra desde la arqueología el viejo debate del difusionismo cultural. No obstante, hay que recordar que situaciones similares como la que muestra la ciudad fortificada de la Bastida solamente las encontramos en Troya II, Troya V, o las encontramos en las ciudades fortificadas de Siria y de Palestina. Pero doblemente interesante es que lo que hemos excavado en esta última campaña saca a la luz los elementos patrimoniales más importantes, creemos nosotros, y únicos también, de lo que sería la ingeniería arquitectónica militar de la Europa continental. Esta idea de que estos bienes patrimoniales son únicos exige, por supuesto, esfuerzos notables de mantenimiento de las excavaciones y consolidación de las estructuras que solamente una política científica arriesgada, valiente, permitirá de alguna manera mantener. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que necesitamos los monumentos que nos enriquezcan para evitar ruinas que nos arruinen.
Y eso es lo que exige este arrojo y esta valentía por parte de científicos y políticos para seguir en esta brecha que pueden de alguna manera enriquecer a nuestro país.